Primero decir que el aguacate es un cultivo tropical, por tanto muy sensible al frío, donde las temperaturas bajas durante la floración y el cuajado son muy dañinas para el cultivo. Es uno de los factores determinantes de que, considero yo, a mi modo de ver, de que en muchas zonas hay una baja productividad del aguacate. Vemos como, por ejemplo, temperaturas por debajo de los 15 grados hace que el polen pierda capacidad, pierda viabilidad, y por debajo de los 10 grados que ni siquiera se inicia la germinación. Luego vemos, por ejemplo, como además este año que tuve de estas cosas que tú lees y dices, bueno, me las creo, ¿no? Pero no las compruebas. Pero este año sí tuve la paciencia de comprobar cómo dicen que temperaturas diurnas entre 12 y 17 grados hace que solo un pequeño porcentaje de la parte femenina de la flor abran. Con lo cual, si la parte femenina de la flor no abre, por una cuestión climatológica que nosotros no podemos controlar, porque la temperatura es la que es, se reduce lo que es, por supuesto, la polinización, la fecundación y, por tanto, lo que es el cuajado y producción del aguacate. Por eso lo de la importancia, y bueno, ya luego también influye en lo que es la viabilidad del óvulo, también temperaturas bajas hace que la viabilidad del óvulo se reduzca e incrementa el tiempo que tarda en emitirse el tubo polínico, que el tubo polínico, bueno, en fin, el tubo polínico es la manera que llega el grano de polen hasta el ovario y se produce la fecundación. Cuando la temperatura es muy baja, o baja, digamos, ese tiempo que tarda en emitir el tubo polínico se alarga. Al alargarse, se reducen enormemente lo que son las posibilidades de cuajado. De hecho, igual lo habrán oído por ahí, que en algunas parcelas se les recomienda la aplicación de boro. El boro ayuda a que ese tiempo de emisión del tubo polínico se acorte, con lo cual yo consigo tener más posibilidades de cuajado. Es una recomendación técnica que se hace a fincas donde hay problemas de cuajado. No es como una vez vi un plan de abonado donde se lo mandaban como de forma constante. El boro es para en fincas que hay problemas de cuajado y donde se dan deficiencias de boro en frutos y en flores, pero no como práctica habitual, porque el boro tiene también sus consecuencias, que bueno, es micronutriente, pero que si nos pasamos de boro, el boro tiende a ser acumulativo en el suelo y al cabo del tiempo, no a medio y largo plazo, puede llegar a ser fitotóxico para la planta, por lo que hay que tener cuidado con las aplicaciones de boro. Aquí, la mayor parte de los suelos que hay en La Palma en cultivo de aguacate son suelos arcillosos. Primera recomendación de manual del cultivo del aguacate: no se recomienda plantar aguacates en cultivos arcillosos, y lo estamos haciendo. El aguacate es necesita aireación en el suelo. Tiene una gran tendencia, bueno, es que esta foto no se aprecia, pero esta foto era un suelo que yo fui a coger una muestra de suelo y fui incapaz de hacerlo porque era totalmente plástico, cemento, ¿sabes? O sea, estaba totalmente saturado de agua. Y bueno, la verdad que es la siguiente foto, pero bueno. Bueno, con respecto a la sensibilidad y la salinidad, el aguacate es muy sensible al contenido en cloro y sodio en el agua de riego y en los suelos. De ahí la importancia de qué tipo de suelos tengamos y de ahí la importancia de con qué agua regamos. Pero cuando empezamos a escarbar, el suelo era totalmente plástico, totalmente saturado de agua. ¿Qué pasa cuando el aguacate es muy sensible al exceso de agua en el suelo? Por eso hay que controlar mucho el riego. Cuando los poros que hay en el suelo están saturados de agua y no hay oxigenación, el sistema radicular del aguacate se detiene. Y no solamente se detiene, sino que sufre muchos daños que terminan provocando que se llegue a necrosar. Con lo cual, si el sistema radicular del aguacate, que ya de por sí es un sistema radicular bastante deficiente, porque no tiene pelos radicales, está muy mal diseñado el sistema radicular del aguacate, ya de por sí es malo. Si a eso le añadimos que tengamos que las pocas raíces nativas que pueda tener nos las carguemos, pues vemos el daño que hay en la parte de ella, que se está marchitando. El efecto del viento. El viento es un factor limitante en el cultivo del aguacate. Es súper importante lo del tema del viento. Aquí vemos cómo está la planta totalmente castigada. En este lado que le daba el viento no había producción, nunca había producción. Y el tema del viento también va aparejado el tema de la polinización. Si es una zona ventosa, las abejas no van a trabajar, por lo cual no hay polinización, no hay cuajado. Pero pongamos que consigue obtener frutos, una zona ventosa que continuamente en frutos en formación, siendo golpeada continuamente, rozando las hojas con los frutos,
provoca rosaduras, esos frutos no son comerciales. Vale, pues yo lo primero que haría, si yo fuera un agricultor y fuera a plantar, yo necesito saber cuál es el histórico de esa finca. Yo quiero saber qué hubo en esa finca antes. Si hace 30 años hubo aguacates, se abandonaron y resulta, pongamos que la fuéramos a comprar la finca y el toñito que te la va a vender te dice, no, bueno, es que se crearon, sí, bueno, yo hace 30 años tuve aguacate, se pusieron tristones y yo tenía plátanos y medio los abandoné. Bueno, yo ahí se me encendería la lucecita. Yo en una finca que ha dado positivo de fitóstora o que he podido tener un histórico de fitóstora, yo no haría una nueva plantación de aguacate. También quiero ver las condiciones climáticas que hay en el momento de la floración. A veces llega allí la gente preguntando a la cooperativa, mira, que quiero plantar aguacates en tal sitio. Y yo pongo, pues ahí yo como que no lo veo. Y se pone, parece como que si los quisiera desanimar, cuando a mí soy la máxima interesada en que en La Palma se cultive la mayor cantidad de superficie posible de aguacates, porque es un cultivo que a mí particularmente me interesa, ¿no? Pero es que hay sitios que, por lo que ya hablamos antes de lo de las condiciones de temperatura, de humedad, de si en el momento de la floración hay un primerío y las abejas no salen a trabajar, si no hay sol no salen a trabajar, y la fecundación, la polinización del aguacate principalmente es por abejas, desistiría de hacer esa plantación. Luego, aquí puse ver prácticas agronómicas ejecutadas. En esto me refiero sobre todo al manejo que se ha hecho de los herbicidas. A mí un suelo que sistemáticamente se han aplicado herbicidas, que además tú llegas y lo ves a la legua porque es un suelo súper desestructurado, es un suelo sin actividad microbiológica. A mí un suelo sin actividad microbiológica no me interesa, porque es un suelo, bueno, aparte que está desestructurado, que la estructura del suelo es una birria, para entendernos sinceramente, recuperar un suelo en el que se ha hecho uso reiterativo de herbicidas, la actividad microbiológica de ese suelo nos cuesta años. Y cuando digo años no me refiero a un año ni dos, me refiero a años. Con lo cual también esa práctica de lo del uso del herbicida es algo que también debería revisarse. Y en concreto en el cultivo del aguacate, por el tema de que el aguacate tiene un sistema radicular muy superficial. Fácilmente puede pillar un herbicida. Las raíces del aguacate, ya lo diré más adelante, pero las raíces del aguacate están a un nivel muy superficial. Y yo creo que en determinadas fincas sí se ha hecho un uso repetitivo del tema de los herbicidas. Claro, el agricultor me dice, pues ven tú ahí a ayudarme a arrancar las hierbas, que es lo que me dicen siempre. Digo, chicos, pues están las desbrozadoras, ¿sabes? O sea, chicos, es que todo cuesta un esfuerzo. Queremos plantar algo con el mínimo esfuerzo y obtener el máximo beneficio posible. Y eso ya no existe. Todo lo que queramos obtener implica un coste. Bueno, y ya les digo que la semana pasada, por ejemplo, Holanda prohibió el uso del glifosato, que yo creo que es uno de los días más felices de mi vida, no tengo nada contra los vendedores del glifosato, es que me parece que los herbicidas son unos plaguicidas muy peligrosos, sinceramente me lo parece. Y bueno, con respecto a lo del suelo, ver si el suelo es arcilloso. Claro, la cuestión está en que la gente quiere plantar aguacate y que la mayor parte de los suelos de La Palma son arcillosos. Entonces la cuestión está, yo tengo un suelo arcilloso y aún así quiero plantar aguacates, pues tendré que implementar algún tipo de medidas de drenaje artificial antes de la siembra del aguacate. Se crean zanjas, se crean historias para mejorar lo que es el drenaje del cultivo desde un punto de vista artificial, pero que funcione. Queremos preparar el terreno rápidamente. Si es un suelo que ha sido cultivado, posiblemente tenga una sola de labor, por lo cual tenemos que aplicar un subsolador para mejorar la permeabilidad del suelo. Es como si tuviéramos ahí una roca, ahí cuando regamos se va a ir, no se va a filtrar el agua, aparentemente a lo mejor vamos a ver que el suelo está seco, pero a capas más profundas el suelo se está almacenando, con lo cual vamos a tener problemas de asfixia radicular que hablamos antes, de que el sistema radicular se paralice y termine necrosándose, muriendo, pudriéndose. Hay marcos de plantación variables y muchas veces, más que nada, depende de las dimensiones de nuestra parcela. Si tenemos unas huertas escalonadas que miden 4 metros de ancho, chicos, pues es que no hay muchas opciones, es una fila, ¿sabes? Es una hilera. Pero bueno, normalmente en La Palma lo que yo he visto, bueno, hay múltiples marcos de plantación, pero se suele usarlo de media densidad, 5x5, 5x6, 4x6. Hay fincas que tienen marcos de plantación de 7x7 y de 8x8, que sería como lo super ideal, pero bueno, no todo el mundo tiene el huerto ideal para poder tener ese marco de plantación. Más que nada por el tema del manejo. Vale. Ahora, hace poco estuve hablando con un técnico de Tenerife, desde el Valle de la Orotava,
con Lorenzo, que hablaba de que ellos este año están realizando experiencias nuevas en Tenerife con uso de altas densidades. Está pendiente de la evolución porque se están plantando. Este año, por ejemplo, en el Valle de Orotava se han plantado 100 hectáreas de aguacate, solamente en el Valle de Orotava, para que se hagan una idea del interés que se tiene en Tenerife por el cultivo del aguacate. ¿Qué pasa con las siembras de altas densidades? Vamos a ver, implican un manejo. Y altas densidades significa que yo tengo que plantarlas, pues, ¿qué les digo? A 2x3, 3x3, ya más de 3, no, ya no es alta densidad. Y el tema de más de 3 tiene su particularidad porque cuando tú plantas a menos de 3 metros de distancia un árbol del otro, se crea una competencia entre los sistemas radiculares de ambos árboles que provoca un cierto un retardamiento en el crecimiento del árbol. Digamos que, no digo que se atraparra, no es la palabra, pero que no crece con el vigor natural del cultivo del aguacate. Y bueno, son experiencias que estamos importando de otros países como Chile, Perú, que están plantando a alta densidad, están plantando a distancias más cortas, con lo cual va a mayor número de árboles por hectárea, cada árbol produce menos, pero al haber mayor número de árboles por hectárea, se compensa una cosa con la otra. Aparte del marco de plantación que es estrecho, y eso hace que la competencia haga que el árbol se quede más pequeño, por decirlo de alguna manera, luego ellos también tienen cosas que nosotros no podemos usar, que ellos tienen reguladores de crecimiento, que son triazoles que en España no están permitiendo el cultivo del aguacate, que son son productos que se les aplica y entonces reducen el vigor del árbol, pero eso aquí no lo podemos usar porque no está autorizado. Y luego hago especial mención a lo importante del pasillo que dejamos entre árbol y árbol. Es súper importante que entre árbol y árbol haya un pasillo. O sea, tenemos que favorecer al máximo lo que es la intercepción lumínica. Si el sol no llega a todas las partes del árbol, no hay fotosíntesis, pero es que tampoco hay inducción floral. Y recomiendan que la distancia entre pasillos sea la mitad de la altura que le estamos dando al árbol. Es decir, si el árbol mide 4 metros, el pasillo, superficie libre de rama de árbol, que tendría que ser la mitad, tendría que ser de 2 metros. Con eso optimizamos la intersección lumínica del árbol. Aquí en La Palma, principalmente los dos patrones que tenemos, que la gente utiliza, son los antillanos, o del país, y guatemaltecos como el de Orotava. Y luego las variedades comerciales que se suelen injertar, pues en Java, Fuerte, Pinkerton, Reed, y luego también hay algo de MacArthur, Rincón y Bacón. Con respecto a la elección de variedades y patrones, esto significa que sincronía significa que un mismo árbol tiene abiertas, cuando las flores que están abiertas en ese árbol son todas femeninas en un periodo de tiempo o masculinas en otro periodo de tiempo, O sea, no coinciden en el mismo árbol, en el mismo momento, flores masculinas y flores femeninas, partes femeninas y partes masculinas de la flor. Diurna significa que abre de día, protogínia es que siempre abre la parte femenina antes que la parte masculina, y dicogámica significa que en una misma flor la parte femenina y la parte masculina no maduran al mismo tiempo, maduran en distintos tiempos, en distintos momentos. Y esto hace que los aguacates, la variedad de aguacates se distingan en dos grupos florales, el grupo A y el grupo B. El grupo A estaría el Haas, Pinkerton, Reed, MacArthur, Rincón, y en el grupo B el Fuerte, Bacon y Sutton. Es decir, a la hora de yo establecer una plantación comercial, pongamos que me decantara por el Haas, yo sé que tengo que colocar aguacates del otro grupo, del grupo B, para favorecer el cuajado del Haas, como donante de polen, digamos. Entonces, bueno, aquí se ve lo de la apertura de la flor, o sea, el Haas, por ejemplo, abre por la mañana la parte femenina, cierra al mediodía, al día siguiente por la tarde abre la parte masculina del Haas y cierra cuando se va haciendo de noche. Y el Fuerte es justo, uno de los donantes de polen, es justo lo contrario. Entonces, lo que conseguimos al colocar grupo A y grupo B es que haya polinización cruzada. Y la polinización cruzada es súper importante, porque se ha demostrado que los aguacates que proceden de polinización cruzada, el árbol los retiene más. Cuando tiene tendencia a tirar frutos, cuando se purga, tira antes lo de la polinización de su propia variedad, digamos, que los que proceden de árboles de distintas variedades. Entonces, si por ejemplo vamos a plantar Haas en cotas bajas, pondremos el Fuerte como donante de polen, o pongamos que quisiéramos hacer una plantación de Fuerte en cotas bajas, el donante de polen del Fuerte sería el Haas.
Y ya si tenemos en cotas más altas, por encima de los 350 o 400 metros, utilizaremos el vacuum, porque ya a esas alturas el forte no funciona bien como polinizador. Y la proporción habitual es un 10% de donante de polen con respecto a la plantación. O sea, serían 100 plantas, 85 hojas y 85, 90 hojas y 10 fuertes. Y en sitios donde son las condiciones muy favorables subiríamos esa relación al 15%. Y ahora voy a hablar de las abejas. O sea, la fecundación del polen tiene lugar por las abejas. La mayor parte de la polinización lo hacen las abejas. No quiero decir que un abejorro que pase por ahí, una mosca voladora que pase por ahí, no haga algo de polinización, pero es que del 85 al 90% de los frutos producidos lo está fecundando las abejas. Este es otro problema que también es otro factor limitante en el cultivo de la huerta aquí en La Palma, la presencia de abejas en las fincas cuando hay floración. Lo normal es que cuando estemos en plena floración deberíamos de ver en cada árbol en torno a de 15 a 20 abejas trabajando. Si no, tendremos que introducir colmenas. Y lo que establece son de 8 colmenas por cada hectárea. Cuando ya está el tiempo seco se reduciría de 2 a 4 colmenas por hectárea, y cuando las condiciones son adversas, es decir, competencia con otras flores, lo tendríamos que subir a 10 hectáreas. Me recuerdo una vez en una exposición de alguien que vendía abejorros, y bueno, hubo una especie de controversia con él, como si tuviera algo contra los abejorros, para nada. La opción de colocar colmenas de abejorros en fincas de aguacate. Ustedes calculen, por cada colmena de abejas que colocásemos en una finca tendremos que colocar 50 colmenas de abejorros.